López de Lizaga. Las tres variantes del giro lingüístico de la filosofía del siglo XX, analítica, hermenéutica y estructuralista, compartieron una tesis básica. No hay pensamiento sin lenguaje, o por decirlo en las palabras de Peirce, no tenemos ninguna facultad de pensar sin signos. ¿Sí? Esto está más o menos claro, ¿se acuerdan de Peirce? Que cuando les planteaba, o sea, me imagino cuando vieron lo de Verón, vieron como un antecedente, de hecho, a Peirce, ¿no? Bien, entonces, pero el consenso, sigue López de Lizaga, pero el consenso en torno a ella parece haber sido meramente nominal, porque tan pronto como se examina su significado y sus consecuencias en cada una de estas corrientes, aparecen diferencias profundas. Y acá viene lo que nos interesa. Él distingue, dice, para algunos filósofos el lenguaje es aquello que posibilita nuestra experiencia del mundo o de nosotros mismos, mientras que para otros el lenguaje más bien socava ambas experiencias, al filtrarlas o tamizarlas de un modo irremediablemente distorsionador. Cabe atribuir el primer punto de vista a la tradición analítica del giro lingüístico, mientras que la segunda corresponde más bien al estructuralismo, y todavía más a su continuación postestructuralista, Foucault, Derrida, cuyos representantes elaboraron la paradójica y artifamosa idea de la muerte del sujeto o de la muerte del hombre. Bueno, acá lo que me parece importante que lo que dice este filósofo es esta idea de, bueno, cuando dice, para algunos filósofos el lenguaje es aquello que posibilita nuestra experiencia del mundo, bueno, recordarán lo que habrá dicho Carlos en relación a Wittgenstein, ¿no? Como, bueno, como el lenguaje y los límites del mundo, cómo opera esa relación, ¿no? Por otro lado, en lo que respecta a la tradición que vamos a trabajar hoy, está esta idea del socavamiento, ¿no? Como que dice, el lenguaje más bien socava ambas experiencias, ¿no? La experiencia del mundo y la experiencia del propio sujeto. Es como que el lenguaje estaría como marcando una imposibilidad de la pureza, para decirlo de una manera medio como metafórica, pero es decir, en tanto que hay lenguaje, nunca va a haber acceso directo al mundo, ni tampoco hay acceso directo a lo que es el propio ser. O sea, incluso se cuestionaría la idea de la unidad de un sujeto, ¿sí? Este punto, digamos, aparece muy claro, o sea, aparece muy claro en los planteos de Derrida, aunque Derrida lo dice de una manera un poquito oscura. Pero me parece que es muy importante pensar esto, porque es como decir, porque toda la discusión que va a plantear Derrida es contra una filosofía que pretendía justamente evitar este problema o negarlo, decir, bueno, la experiencia del lenguaje no afecta la capacidad que yo tengo de conocer al mundo en su completitud, en su pureza, en su totalidad, y tampoco me impide conocerme a mí mismo, ¿no? O sea, de hecho, o sea, el ejemplo básico de esta cuestión es el cogito cartesiano, ¿no? Y después, la continuación de lo de, ¿se acuerdan? Lo del código cartesiano lo tienen que haber visto en alguna materia, ¿sí? ¿Lo recuerdan? O sea, que Descartes, bueno, en las meditaciones metafísicas, lo que va a hacer es como hacer todo un proceso para encontrar una certeza, un fundamento que le permita avanzar en la construcción del conocimiento como a partir justamente de la garantía de tener algo cierto. Y esa certeza la encuentra en sí mismo, ¿no? El cogito ergo sum, ¿no? O sea, es mucho más largo, bueno, no me lo acuerdo para decirlo ahora, pero bueno, va por ahí, digamos, ¿no? Lo que justamente Derrida va a poner en cuestión, pero no con Descartes, sino con uno de sus herederos, que es Husserl, es justamente esta idea, como en Husserl aparece de otra manera, pero que bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, justamente ahora tenía que ver esto. Vuelvo a la otra autora, que era Goldbrook, que decía, ¿no? Que Derrida tiene que ver justamente con esto, con una discusión con la fenomenología, ¿no? Que, digamos, mientras la fenomenología piensa, ¿no? A los actos de conciencia como constitutivos, ¿pueden venir más tarde, chicos? Les agradezco. ¿Por qué? La filosofía, le cito, sí, bueno, le cito lo que dice Goldberg. De la atención de la fenomenología, o sea,
pasa de la atención de la fenomenología a los actos de conciencia instituyentes y constitutivos a orientarse al lenguaje, o sea, como que se orienta a pensar que el significado y la experiencia solo son posibles a través del lenguaje, no separadamente de él, ¿no es cierto? Y esto es un poco, lo explica otro autor que se llama Jorge León Casero, y que lo dice de manera más clara que esta mujer, digamos, ¿no? Dice así, León Casero. En el fondo, la diferencia básica entre Derrida y Husserl, a propósito de esta unidad del presente, consiste en la preeminencia o no preeminencia del sentido sobre el lenguaje. Sí, como afirma Derrida, Husserl cree en la existencia de una capa preexpresiva o prelingüística del sentido, será la originalidad unívoca de este mismo sentido la que fundamente el sentido propio del lenguaje, controlando de este modo la diseminación accidental de la politiposidad lingüística. Este es un lío, pero ahora lo explico. Sí, por otra parte, tal como afirma Derrida, no existe esa capa prelingüística del sentido, sino que todo sentido se construye únicamente a partir del discurso y del lenguaje, no hay posibilidad alguna de intentar llegar a un nivel prelingüístico de la realidad racional que fundamente la unidad del concepto. Esto dicho en otros términos es que para Husserl existe un sentido que es anterior a cualquier investimento significante, sea el más mínimo, no solamente un concepto, el más mínimo investimento que implica, por ejemplo, la relación con el mundo. Para Husserl hay un sentido que es anterior a toda puesta, digamos, en significación, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice Derrida justamente es lo contrario, de que no podemos acceder al nuevo. Vuelvo a lo que les había leído antes, ¿no? Como que el lenguaje es como un obstáculo que tenemos, un obstáculo que sí, se lo puede decir como obstáculo, es un obstáculo en el sentido de que nunca vamos a captar, como se imaginaba Husserl, el mundo en su pureza, en su cualidad de tal, sin mediación de algún tipo de sistema de significación. Yo no veo el mundo con, o sea, la realidad desnuda, para decirlo de alguna manera. Nunca veo eso. Yo siempre la veo cargada de un montón de marcas, de huellas, como dice Derrida, que me impiden un acceso puro. Igual, o sea, cuando yo les estoy contando esto es, volviendo a lo que les decía antes con lo de Descartes, ¿no? Es una manera que tiene la filosofía de buscar el origen, el punto fijo a partir del cual puedan construir una teoría del mundo que tenga un fundamento sólido. Lo que dice de alguna manera, o lo que está de alguna manera planteando Derrida con esto es, bueno, mira, eso no lo vas a encontrar, porque justamente es como que vos querés encontrar el huevo, o sea, como el huevo de gallina entero cuando estamos en que está roto el huevo, ¿sí? O sea, es como esa idea, o sea, como que no hay manera. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? O sea que lo que pasa, a ver, por otro lado, esto que les estoy contando tiene que ver con el hecho de que Derrida va a empezar, digamos, la empresa de Derrida es un poco hacer una revisión a partir de esto, como podríamos decir que son los principios que él se plantea, de la historia de la filosofía para justamente encontrar, de alguna manera u otra, estos puntos donde el filósofo cree haber encontrado la manera de escapar a este problema. Que es el problema, digamos, de lo que sería de, de la imposibilidad de acceder a un sentido puro, digamos, a una relación pura y sin marca, ¿sí? Con el mundo, con sí mismo, ¿sí? Que es el objeto de la filosofía, porque la filosofía necesita ese punto de apoyo como para construirse como una certeza, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en el caso de Descartes está claro, ¿no? Yo necesito una certeza para decir que estoy avanzando y lo que estoy diciendo no es cualquier cosa, sino una teoría acerca de todo, ¿no? De alguna manera, porque la idea de la filosofía es abarcarlo todo, ¿no? Entonces, me parece importante, o sea, espero que quede claro. Igual después yo les mando estos fragmentos que a mí me parece que son claros, porque cuando vayamos al texto, que todavía nos falta un poquito, pero cuando vayamos al texto
texto de Derrida, van a ver que Derrida habla mucho de esto, ¿sí? O sea, va a llegar un momento que ustedes van a tener que leer el texto de Derrida, y Derrida de alguna manera habla de esto, del problema de Husserl, del problema del signo, y entonces es necesario tener esta idea, aunque sea, de por qué está discutiendo con Husserl, qué es lo que quiere, qué es lo que no le cierra, ¿sí? Tampoco hace falta que sepamos toda la fenomenología ni nada por el estilo, pero creo que si hago hincapié en esto al principio de la clase es para que después ustedes puedan de alguna manera recomponer el contexto, porque en el texto de Derrida va a hacer mucho hincapié en esta cuestión, ¿no? Bueno, eso por un lado. Igual, ahora después vamos a volver. O sea, esto era más que nada como para hacer, digamos, a modo de, si se quiere, de repaso. Bueno, lo que quise hacer es como si, bueno, venimos hablando del problema del giro lingüístico. El problema del giro lingüístico es tomar de alguna manera, desde otra perspectiva, las cuestiones del lenguaje, digamos, dentro de la filosofía, digamos. Se problematizó de distintas maneras en distintos contextos teóricos, ¿no? Bueno, entonces traté de hacer alguna alusión hasta ahora a este contexto teórico que es el cual vamos a hablar ahora, ¿sí? Hasta ahí vamos. Bueno, la otra cosa que quizás me hubiera faltado decir, ahora me acuerdo, es cómo se materializa eso, el giro, ¿no? Porque, o sea, digo, nosotros decimos el impacto epistemológico del giro lingüístico. Bueno, a partir de todas estas discusiones empezaron a haber un montón de personas, de investigadores en las ciencias humanas y en las ciencias sociales que le empezaron a dar bolilla. Hay, qué sé yo, 4 o 5 ejemplos que a mí me resultan hiper claros. Uno es Hayden White, no sé si leyeron alguna vez a Hayden White. ¿Sí? Bueno, Hayden White es un historiador que en vez de preocuparse sobre los problemas, digamos, sobre los hechos, se preocupa, ¿no? Sobre de qué manera se relatan los hechos, ¿no? Entonces se preocupa de cómo se construyen los relatos, cuáles son las figuraciones, las figuras retóricas que aparecen, que dejan de aparecer, ¿no? Entonces, claramente, ¿sí? En vez de una historia preocupada por, bueno, ¿qué pasó el 17 de octubre de 1945? Sino cómo se lo cuenta, es un efecto justamente de este giro. Otro ejemplo que en una época nosotros lo dábamos era Clifford Geertz. ¿Lo leyeron alguna vez en antropología? Bueno, Geertz es un tipo que, ¿se acuerdan? Yo no me acuerdo exactamente las palabras, pero él dice, en vez de preocuparnos por las prácticas concretas, nos preocupamos por las significaciones que los actores le dan a esas prácticas. Bueno, así hay unos cuantos investigadores de muchas disciplinas que están en esto. Entre esos están, pero en una relación relativamente compleja, toda la ciencia de la significación, ¿no? O sea, la lingüística, la semiología misma, ¿no? Y entre ellos, y ahí esto es lo que les quería leer, otra cita que me gusta mucho y por eso me la había olvidado y no me la quiero perder, de un Roland Barthes que es distinto del que vamos a hablar dentro de 20 minutos. Este es el Roland Barthes de la época de oro, digamos, del momento de gloria de la semiología, digamos, ¿no? Un momento previo del año 64, y Barthes dice esto. Decía, si las tareas de la semiología crecen incesantemente, es porque de hecho nosotros descubrimos cada vez más la importancia y la extensión de la significación en el mundo. La significación se convierte en la manera de pensar del mundo moderno un poco como el hecho constituyó anteriormente la unidad de reflexión de la ciencia positiva. Esto que dice del hecho, cuando dentro de unas cuantas semanas lean a Durkheim, les va a cerrar mucho más. Anótenlo porque lo que está diciendo Barthes, mientras yo en una época lo que le importaba eran lo que llamaban hechos sociales, en Durkheim, en Moss, si bien en hechos también había una preocupación, más que nada en Moss, ¿no? Por la significación, Barthes dice, ahora no nos importan tanto los hechos, sino lo que significan, la significación de los hechos. Bueno, hecho este pequeño salteo que tenía que
esto vamos a seguir, ahora sí, concentrándonos en esto. ¿Sí? Entonces, como les decía al principio, ¿no? Nosotros estuvimos probando textos para dar y para ver esta cuestión. Entonces, elegimos varios textos de Derrida, bueno, fuimos cambiando, fuimos probando poner a un texto de Barthes, sacarlo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando terminamos armando este paquetito, digamos, de texto de Derrida y Barthes, lo que nos aparece desde cierto lugar es que lo que tenemos, la cercanía que hay entre Barthes y Derrida para esta cuestión tiene que ver con, digamos, una experiencia que les fue común a ellos, ¿sí? Que es su relación con una revista, una publicación, que se llamaba Tel Quel, ¿no? Y así como tal cual, ¿no? Este, que es una revista de crítica literaria, de teoría y de literatura, ¿no? Que fundada por un tal Philippe Soler, está vivo todavía, señor, cuya esposa es Julia Kristeva, y que también obviamente que pertenece a la dirección de la revista, y en la que escribían personajes, digamos, tales como, bueno, Barthes, Foucault, Derrida, etc., ¿no? En un momento, después, no es que siempre fueron parte del mismo equipo, pero hubo una época, digamos, que es la época de los dos textos que yo les traigo para leer hoy, donde tanto Barthes como Derrida, digamos, que son las personas con las que vamos a trabajar, estaban metidas en esta aventura, digamos, intelectual, que tuvo, bueno, una muy curiosa, que no vale la pena, la pueden googlear, ¿no? Van a ver cosas raras, conocieron a la China, bueno, en fin. El punto que me parece que tiene que ver bastante con todo esto tiene que ver con la idea del texto, el texto o la textualidad, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ir viendo, digamos, en los dos textos que nos tocan. O sea, como que, si se quiere, para decirlo de otra manera, nosotros vamos a leer la inflexión del giro lingüístico, ¿sí? Una inflexión posible de giro lingüístico que tiene que ver con la tradición estructuralista y postestructuralista. No voy a entrar en detalles qué quiere decir postestructuralista. Pensémoslo como postestructuralismo, es como un momento crítico dentro del desarrollo del estructuralismo, o sea, porque es una categoría muy discutida, si realmente existió o es un invento de los americanos, porque es más que nada un invento de los americanos en el sentido de que la Academia Americana eligió como configurar un grupo de autores muy diversos, que varios de ellos son estos, ¿no? Estos tres básicamente, pero estos todos también entran en la bolsa postestructuralista, y que en realidad no tienen mucho que ver. Pero bueno, en todo caso nos sirve para pensar que postestructuralismo es como una serie o un cierto relación crítica con lo que venía del estructuralismo. Y cuando digo estructuralismo tampoco vamos a entrar en detalle en eso porque sería una cosa de locos. Estoy hablando de Saussure, Lévi-Strauss, la tecnología, la lingüística, Denis, etc. Bueno, entonces, de este grupo que tenemos acá, como les decía, vamos a trabajar alrededor de estas cuestiones, ¿no? Bueno, y acá les voy a leer algo porque esto no lo tengo redactado y creo que se va a entender un poco por acá. Para caracterizar de modo muy general al grupo hay una investigadora argentina que se llama Sonia Bertón, que dice como que, ¿qué características tiene este grupo? ¿No? Entonces dice esto: para los tenqueristas, la literatura, la escritura, el autor, el sujeto son configuraciones atravesadas por la difuminación de los límites y la pérdida del origen. Y el lenguaje
que debe dar cuenta de esto mediante la construcción de una escritura que no se ancle en un sujeto, un autor, una autoridad. ¿Esto qué quiere decir? Dos problemas ahí, difuminación de los límites y pérdida del origen, ¿eh? O sea, pensando como que difuminación de los límites es, por ejemplo, pensar dónde empieza y dónde termina la literatura, ¿sí? Dónde empieza y dónde terminan los fenómenos como, bueno, la escritura, lo que ellos llaman escritura, o sea, en qué momento nos encontramos con experiencias que son, volvamos a la literatura que es un poco más claro, ¿no? Digamos, eh, ¿dónde pasa, por ejemplo, un tópico que todavía hoy por hoy perdura, es la idea de dónde la narración de hechos deja de ser biográfica para ser literaria o al revés, ¿no? Que, un famoso ejemplo sobre el cual de hecho Barr reflexionó bastante era la novela famosa de Marcel Proust, etcétera. Y la otra cuestión que dicen acá es la pérdida del origen. ¿Qué es la pérdida del origen? Tiene que ver con la idea con la que ellos quieren discutir, o donde el grupo, digamos, del que quiere discutir, donde el sentido de una obra estaría estrechamente relacionado con la idea de la autoridad, del autor, ¿no? Como que es el autor el que da la clave de la obra, ¿no? Como decir, el sentido de una obra X está justamente en el sentido que el autor le dio, ¿sí? O sea, ¿qué quiso decir? Lo que el autor quiso decir, ¿sí? Como en cierto sentido, si recuerdan lo que les dije antes, esa cosa medio oscura de Husserl que estábamos hablando, del sentido y lo otro, es más o menos el mismo problema trasladado a otra dimensión, ¿sí? Acá capaz se ve más claro, ¿no? Es como decir, yo puedo creer que es la idea, que es el autor, la idea que lo animaba a él, esa idea que estaba recontra clara adentro, la que se lleva a obra, o sea, se transforma en una obra a partir de esa intención del autor, ¿no? Bueno, es contra eso que van a discutir ellos, ¿sí? Porque esto es más o menos, por eso les decía que es más o menos la misma discusión que Derrida plantea en el terreno de la filosofía discutiendo con Husserl, es la misma discusión que se puede ver en Barthes discutiendo con la literatura. Y para eso les traje otro fragmento de texto que me imagino que deben conocer, que es, estoy casi seguro que lo conocen porque hasta hace poco los chequeé, lo daban, que se llama La muerte del autor. Otro texto de Barthes de esta época textualista, ¿no? Y Barthes dice, hoy en día sabemos que un texto no está constituido por una fila de palabras de las que se desprende un único sentido teológico, en cierto modo, pues sería el mensaje del autor Dios, sino por un espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original. El texto es un tejido de citas provenientes de los mil focos de la cultura. Esto me parece como recontra claro, ¿no? La idea de que el texto es un tejido de citas provenientes de los mil focos de la cultura. Si yo pienso esta idea, si el problema que atraviesan a los tejeristas es cosas que problematizan son la difuminación de los límites y la pérdida del origen, justamente esta definición de texto claramente va con eso. Es decir, bueno, porque si el texto es un tejido de citas que provienen de los mil focos de la cultura, quiere decir que los límites entre los textos no son para nada claros, ¿sí? O sea, ni palabras pueden entrar, digo, por ejemplo, alguno de ustedes el día de mañana quiere escribir una novela y las palabras mías que estoy pronunciando en este momento pueden entrar ahí y obviamente van a cambiar sentido, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Claro, sí, esa es la época. Y de hecho, ese es el diálogo con esto que Kristeva inventa, no lo inventa Kristeva exactamente, pero es una de las personas, Julia Kristeva, que es la que va a ser la que le hace la entrevista de Derrida, le hace mucho, o sea, es la que trabaja mucho esto, trayendo a colación autores de otras tradiciones que ella recupera, como Bakhtin, etcétera, etcétera, y transforma también, ¿no? Tiene que ver con esto. Ese es el momento, digamos, de la historia, si se quiere, de las ideas francesas, digamos, o del desarrollo del estructuralismo, postestructuralismo, donde se empiezan a plantear estas cosas. Entonces, vamos a verlo ahora en Derrida, que capaz que aparece un
más oscuro, pero para que después lo podamos comparar. Les traje otra cita de Derrida que viene de un libro muy famoso de él que se llama De la gramatología. Ustedes van a ver que dentro de un rato vamos a hablar de nuevo de esto. En De la gramatología, Derrida vuelve a Peirce, y fíjense también esto, ¿no? O sea, Derrida habla de Peirce en el año 67. Esto es algo que, bueno, hago un paréntesis. Para mí, digamos, este momento es como, hoy pensaba en eso justo cuando estaba revisando los papeles, es como lo que Zizek dice, es como una suerte de mediación o mediador evanescente en el proceso de construcción de una teoría como la de Verón. O sea, yo no sé si esto dejó mucha más huella de la que aparece, pero sin toda esta reflexión que hicieron esta gente en este periodo, que hoy está medio olvidado. Hay un libro de Cristeva que se llama Semiotique, que es semiótica, que le dan 2 tomos, que yo no creo que nadie lo vuelva a leer. Hoy por hoy lo esté leyendo ese libro. Es un libro que en su momento tuvo una importancia y después como quedó. Pero sin todas estas reflexiones, lo de Verón es muy difícil que se hubiera construido. Verón no lo dice, lo menciona en una nota al pie de Derrida. No, pero no creo que sea de robar, sino como que, de hecho, o sea, la parte intruso, puede decir, salía con la hermana de Cristeva, Verón, así que se conocían. Este, conocían, o sea, que había como contactos y todo. Pero, yo creo que de alguna manera Perón procesa esto, es como que él hace una lectura de todo esto y lo lleva para algún lugar, ¿no? No lo veo, sinceramente, lo digo, no lo veo como que es un afano, sino al contrario, como que él da un paso más en algunas cosas. Capaz que en algunas cosas se queda, para mí, se queda con un problema, pues, justamente para mí quedarse con Peirce es un problema, pero bueno. Pero me parece que de cualquier manera, sin esto es impensable lo que después se plantea con Perón, ¿no? Porque de hecho toda la problemática de la lectura que está acá, porque por ejemplo, después lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al texto de Barth, toda la problemática de la lectura que hace, sobre la cual Barth habla, es de alguna manera en el horizonte en que estaba Barth en ese momento, era la manera de pensar ese lugar que en Verón es el reconocimiento, ¿no? La gramática del reconocimiento. O sea, todo lo que Barth empieza a ver en los libros de esa época, después lo voy a hablar con más detalle, es un poco esa cosa que no está sola, que no es lo que un texto dice, sino lo que el texto empieza a decir cuando entra en relaciones con otras cosas, ¿no? Pero bueno, vamos entonces, ahora les leo una frase de Derrida como para que comparemos esto que decía Barthes en La muerte del autor. Entonces, vuelvo. Peirce va muy lejos en dirección a lo que hemos denominado anteriormente la desconstrucción del significado trascendental, el cual en uno u otro momento pondría un término tranquilizante a la remisión de signo a signo. Hemos identificado el logocentrismo y la metafísica de la presencia como el deseo exigente, poderoso, sistemático y irreprimible de dicho significado trascendental. Ahora bien, Peirce considera lo indefinido de esta remisión como el criterio que permitiría reconocer que se tratan de un sistema de signos. Lo que inaugura el movimiento de la significación es lo que hace imposible su interrupción. La cosa misma es un signo. Proposición inaceptable para Husserl, cuya fenomenología permanece por tal motivo, es decir, en su principio de los principios, como la restauración más radical y más crítica de la metafísica de la presencia. La diferencia entre la fenomenología de Husserl y la de Peirce es fundamental, pues concierne a los conceptos de signo y de manifestación de la presencia, a las relaciones entre la representación y la presentación originaria de la cosa misma, la verdad, ¿no? O sea, en relación con este punto, Peirce está sin duda más próximo del inventor de la palabra fenomenología, Lambert. Se proponía, que era el inventor, se proponía en efecto reducir la teoría de las cosas a la teoría de los signos. Bueno, esto fue medio largo, pero lo voy a volver a leer y a analizarlo en detalle. Primer punto, hay un montón de palabras que son propias ¿cómo decir? Del idiolecto derridiano, con los cuales no me voy a meter porque si no entramos en el mismo sistema de confusiones que no vale la pena. Fíjense que 2 veces en este texto Derrida habla de significado trascendental, ¿no? En un momento dice, pero va muy lejos en dirección a lo que hemos denominado anteriormente la desconstrucción del
trascendental, el cual en uno u otro momento pondría un término tranquilizante a la remisión de signo a signo, ¿sí? O sea, el significado trascendental pondría un término tranquilizante a la remisión de signo a signo, o sea que el significado trascendental interrumpiría el flujo del sentido, de la producción del sentido, como si fuera, este es un punto donde se paran las interpretaciones, acá se termina, como que llegamos a un lugar que es como un fin, ¿no? Después lo vuelve a decir, dice, bueno, hemos identificado el logocentrismo y la metafísica de la presencia como el deseo exigente, poderoso, sistemático y reprimible de dicho significado trascendental. O sea, eso que Derrida critica, que se llama logocentrismo, o sea, que es o la metafísica de la presencia, es el deseo que tiene la filosofía de Occidente de encontrar o un principio o un fin, ¿sí? O un principio o un fin que termine con la, si se quiere, pensando en lo que estamos discutiendo, con el circular de las interpretaciones, que termine, digamos, de definir cuál es la verdad, ¿sí? Que nos dé un punto de apoyo, un fundamento, como les había dicho cuando les había mencionado lo de Descartes, que me permita a mí decir, voy por acá, ¿sí? No es que cualquier de las interpretaciones están, digamos, sometidas a los vaivenes, como diría Verón, como va a decir Verón mucho después, a los avatares del reconocimiento, ¿no? O sea, esta es la cuestión. Entonces yo, después toda esta cita se la voy a ir pasando porque si no, no, para que después la recuperen, digamos, de alguna manera, por lo menos las 4 o 5 que me parecen que son cruciales, ¿no? Yo lo que ponía con esto es que lo que en Barthes aparecía como el único sentido teológico, ¿no? Este que sería el autor Dios, o sea, como la clave. En el caso del autor, ¿sí? En el caso del autor, el autor es el origen, ¿sí? Y en el caso de lo que dice Derrida del significado trascendental, sería así como el fin, por lo menos en este contexto. Después hay, en otros lugares van a ver que significado trascendental en Derrida adquiere otros significados, ¿no? Pero bueno. Entonces, pero lo que se ve que siempre está la misma preocupación, que la idea de que un origen o un fin, digamos, que ponga límite, que ponga coto, digamos, al movimiento de la significación, es un deseo, digamos, de la filosofía o de la tradición, de la tradición, digamos, de la crítica literaria, contra lo que ellos están cuestionando, como que lo que ellos están haciéndonos ver es que las cosas no son así, que las cosas son más complejas, si se quiere, como que si pensamos en concreto en ciertos niveles, digamos, ¿no? de nuestra experiencia, la experiencia que tenemos de muchas cosas del mundo es una experiencia plural, o sea que no está como, si se quiere, como, no es posible limitarla, dotarla de un sentido que sea absolutamente inequívoco, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre y si pensamos en lo que están pensando ellos, que son la literatura, la filosofía, o sea, discursos, los discursos siempre entran en relaciones con otros discursos, o sea, los textos, que es una palabra que ellos usan más que discurso, de hecho, entran siempre en nuevos contextos. Y esto es un poco la novedad, me parece, que estos autores y los textos que estamos trabajando intentan incorporar. Y en ese sentido, digamos, más allá de lo que les decía al principio, digamos, sí, no, lo voy a relacionar con lo que les decía antes al principio, es como decir, la idea de que no nos vamos a enfrentar con estas situaciones de productividad del sentido es una idea errada, ¿sí? Básicamente es esto, es como decir, bueno, eh, por más que yo, digamos, por más que yo quiera que, bueno, es un poco el ejercicio que le agregué un ejercicio en el aula virtual que un poco juega con esto, ¿no? Por más que yo quisiera que ustedes repitieran exactamente igual lo que yo estoy diciendo en este momento, todo lo que dicen los autores es decir que eso va a ser imposible, porque por el mero hecho de la temporalidad, o sea, lo que yo estoy diciendo va a variar, digamos, ¿no? O sea, por el hecho mismo, o sea, va difiriendo del sentido, aunque nadie hiciese nada, si se quiere. En realidad estoy como medio como una
forzando las cosas, pero digo, aunque nadie dice nada, lo que yo estoy diciendo cambiaría de sentido. O sea, esto que está escrito acá, por el mero hecho del paso del tiempo, cambiaría de sentido. O sea, también esto implica, bueno, que estos autores no lo piensan esto, sí, bueno, hay actos, operaciones de lectura y de interpretación. Esto no es un tema que esté en la cabeza de ellos, por eso lo que les decía antes de que Perón sí lo empieza a pensar. Pero, bueno, nada, esto, me parece que el punto fundamental de lo que están queriendo aportar estos autores es esta idea de que no hay articulación, que los textos, o sea, siempre significan en relación a los contextos, y que eso significa, a su vez, que nunca están cerrados, que por más que la tradición del pensamiento occidental, porque esto es una cosa que de realidad hereda de Heidegger, ¿no? De que pensar de que la filosofía es como la síntesis de la civilización occidental y que se la podría ver en todos los hechos, ¿no? Que es algo que es medio discutible, pero supongamos que sí. Entonces, como que dice, esa tradición occidental se ha negado a ver esto. Es como que lo de Derrida lo denuncia como algo que es como una negación, ¿no? Una negación que si uno lo lee, digamos, me parece como en el contexto de aparición, de toda esta reflexión, es como decir, nosotros queremos un tipo de certezas que la existencia misma no nos lo puede brindar, ¿sí? Porque si uno lo lleva al extremo, lo que dice de realidad es eso, nosotros buscamos un tipo de certeza, ¿no? Y esto también viene en medio de Heidegger, ¿no? Que la existencia misma, nuestra condición de ser como somos, está ya como, está cagado eso, está jodido, no se puede eso, ¿sí? Por eso, de alguna manera, que también, eso aparece más en Heidegger que en Derrida, porque Derrida es medio como tributario de eso, que una visión un poco como negativa de que hay una idea de esforzamiento por la técnica, por lo que fuera, para tratar de que no enfrentarnos con esta situación del ser, ¿no? Esta situación, si se quiere, media de intemperie, media de no estar nunca tranquilo, ¿no? De intranquilidad a la cual nos somete, digamos, la relación con el mundo porque somos así, ¿sí? Esto es un poco el trasfondo de lo que plantea Derrida. Pero bueno, digamos, me parece que trasladado al problema concreto que nosotros estamos viendo es esta cuestión un poco más como, digamos, como bajar, digamos, las expectativas de certeza que podemos tener frente a los fenómenos, digamos, con los que nos vamos a enfrentar. Y en particular, en este caso, por lo menos en el texto que vamos a ver en realidad y sobre el cual voy a empezar a hablarles ahora, esto tiene que ver un poco con qué expectativas podemos tener en relación a el desarrollo de la semiología, ¿no? Bueno, y ahora sí voy a hablarles un poco del texto de Derrida, que se llama La entrevista, es una entrevista que le hace, ya les había mencionado, Kristeva, ¿no? Que se llama Semiología y Gramatología, ¿no? Este es el texto que tienen ustedes para leer. Una entrevista que le hace Julia Kristeva a Derrida, en lo que hablan de esto. ¿Por qué Semiología y Gramatología? Bueno, Gramatología es el nombre de un libro que escribe Derrida en el año 67, que se llama De la Gramatología, bueno, del cual de hecho les había citado un pedacito ahí. Y Kristeva es una persona que está interesada en todas estas cuestiones y de la gramatología también tiene como una idea de ser como una suerte de crítica, digamos, si se quiere, del estructuralismo, ¿no? O sea, como que más o menos solapadamente, porque también es como que de realidad siempre ha sido medio como xenófobo en la manera como cuestiona cosas, pero que como que él está como cuestionando ciertos planteos y ciertos principios de lo que sería la tradición estructuralista, de la lingüística, e incluso también está cuestionando algunas cosas que él ve en el desarrollo de la semiología,
Por supuesto, todo esto desde la perspectiva que más o menos de alguna manera estuvimos esbozando ahora. Obviamente, Cristeva, lo sabemos, al año siguiente, esto se publica en el año 68, ella saca su libro que se llama, como les decía, Semiotique, o sea que también Cristeva está interesada por este tema, ¿no? Acá se tradujo semiótica, ¿no? Pero bueno, ella lo quiso escribir en griego para hacerlo más difícil. Entonces, son personas que están muy interesadas en estas cuestiones y van a debatir, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, mucho de lo que se van a discutir en la entrevista tiene que ver con libros que Derrida escribe, que en principio son, o sea, ahí hablan de dos libros de Derrida, uno que se llama De la gramatología, que no lo había notado, y otro que se llama La voz y el fenómeno, en el cual Derrida, acá en este texto La voz y el fenómeno, que también es del 67, Derrida hace lo que la crítica, digamos, de la teoría del signo de Husserl, ¿no? Y bueno, entonces, básicamente, como les decía, es una entrevista, hay 5 preguntas de Cristeva, de las 5 preguntas, las que importan son las primeras 3, 4, la última que habla de la gramatología no es muy relevante porque la gramatología quedó en la nada, digamos, o sea léanla igual porque será media página, pero no va a aportarles mucho. Pero, perdón, lo que sí importa es ver cómo Derrida, digamos, va a trabajar acá ciertas cuestiones vinculadas con estos textos, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, que están dadas en las preguntas que dice Cristeva, de hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, va a hablar del problema de la semiología, del signo, de la comunicación y la estructura, ¿sí? Después va a hablar de una serie de conceptos que son conceptos derridianos, como son el concepto de grama, de escritura, de diferencia y de texto. Después va a hablar bueno, de la cuestión del sentido y después finalmente va a hablar del problema de la expresión y la expresividad, ¿no? Bueno, no, lo último que habla es del estatuto científico de la gramatología, pero bueno, eso me parece que no es lo relevante, sino las primeras 4 preguntas en las cuales atraviesa esta cuestión. Es como que Derrida está pensando, ¿no? Lo cual también, o sea, hace la complejidad. Yo lo que voy a tratar de hacer ahora, o sea, que es como vengo tratando de hacer, es tratar de darles el contexto a ustedes, de explicarles, de tirarles las líneas fundamentales, para que ustedes puedan abordar un texto que tiene muchos neologismos. Derrida inventa palabras, y para que no se enrieden, digamos, en esas cosas y traten de ir al punto, digamos, que tampoco es que van, a ver, lo que Derrida plantea es que no nos hagamos ilusiones de que vamos a captar exactamente lo que dice Derrida, porque lo que dice Derrida no es la intención de lo que dice Derrida, sino que es el conjunto, el tejido del textual en el cual ese sujeto que alguna vez se llamó Derrida, que ya no está, digamos, inscribió algo, ¿sí? Pero eso está inscrito en la diseminación de la textualidad, ¿sí? O sea que no es que vamos a captar. Eso no quiere decir que uno puede decir cualquier cosa, que Derrida es lo mismo que, no sé, que lo que dijo ayer Santi Maratea en el programa de Rebord, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿sí? Pero, obviamente siempre hay, o sea, justamente Derrida está tematizando esto, de que lo que uno dice nunca es lo que dice exactamente, ¿no? Que es algo también que lo decía Lacan, ¿no? Lacan decía en un texto bastante pensado o sea, festejado por los psicoanalistas, ¿no? Que lo que se dice en realidad queda como olvidado en aquello que se escucha, digamos, ¿no? O sea que, hay algo, digamos, de lo que yo estoy diciendo que ya está, digamos, transformado en la medida en que yo mismo lo digo, ¿no? Porque aparte, porque bueno, por lo que le decía al principio, ¿no? Esto que planteaba este muchacho, este filósofo
no me acuerdo el nombre, López Lizaga, ¿no? De que la perspectiva de realidad es una idea de que todos los procesos de significación es como que son como un obstáculo, no una forma de que yo me pueda explicar, sino por el contrario, como que yo, o sea, los sistemas de significación son como un obstáculo, o sea, ese ansia que tenemos nosotros de captar las cosas tal cual son o de entendernos perfectamente con el otro de manera de que no haga falta ni decir una palabra, es una fantasía que tenemos, es una fantasía. En eso creo que de realidad, más allá de que a mí no me convence mucho ese planteo de la civilización occidental, me parece que hay algo de eso que sí que está, que hay una demanda dentro de nuestras culturas que tiene que ver con eso, ¿no? De encontrar la verdad tal cual es, sin ninguna vuelta ni nada por el estilo. Y lo que dice la realidad, no, mira, esto es bastante más complicado de lo que te imaginas. Entonces, ¿por qué? Por eso les estaba diciendo, o sea, yo esto lo escribí también, pero en vez de decirlo así, lo puse de manera más sintética. Se trata de un texto de considerable complejidad debido al vocabulario, donde abundan los neologismos y a la multiplicidad de referencias bibliográficas no siempre suficientemente explicitadas. Entonces, nos encontramos con esta cuestión. Lo que sí me parece importante, lo que me parece que sí que es una fuente de confusión en relación al texto, es que de realidad, cuando van a ver que las primeras dos preguntas básicamente es como que tienen que ver mucho con la tradición de la lingüística, de Saussure más que nada. Y yo creo que la realidad proyecta sobre Saussure cosas que no están en Saussure, sino que están en Husserl, o en la tradición de la metafísica occidental, y no tanto en Saussure, porque Saussure capaz que las cosas que de realidad le reprocha a Saussure no le importaban mucho, digamos, ¿no? O por lo menos no demuestra, si uno hace una lectura o lee a los intérpretes más o menos autorizados de Saussure, no le preocupaban esas cuestiones que así le preocupan a la realidad. Entonces como que hay algo como que a mí personalmente me suena como un forzamiento, como que de realidad le quiere decir, Saussure es igual que todos estos tipos que desde Platón hasta Husserl siempre hicieron la misma cuestión, estuvieron metidos en el problema, en ese deseo de presencia, de la verdad, de sus inmediaciones, etcétera, etcétera, y que bueno, a mí no me parece que Saussure tiene ese lugar. De cualquier manera, cuando lo lean, tengan esto en cuenta. O sea, pueden estar de acuerdo conmigo o no, pero a mí me parece que hay un forzamiento. De cualquier manera, lo que hay que tomarle, si bien, aunque uno no esté de acuerdo con lo que dice Derrida, es, digamos, bueno, aceptarle los argumentos para ver a dónde nos llevan esos argumentos. Esto me parece que es importante. Por ejemplo, bueno, y ahí, bueno, voy a ir leyendo algunas cosas puntuales porque me parece que en todo caso las voy explicando. ¿Tengo tiempo? No. Sí. Bueno, para entender la cuestión, no voy a hacer explicación de todos los términos de neologismo de realidad, van a ver que aparecen palabras o frases, sintagmas raros, que no vale la pena entrar a analizarlos todos porque son muy complejos, pero sí lo que me parece que son relevantes para lo que nosotros estamos discutiendo, sobre eso voy a hablar. ¿Sí? Entonces, cuando arranca la entrevista, Esteban le pregunta, dice, ¿cuáles son las, no me acuerdo exactamente lo que dice, pero dice, a ver, sacamos acá. Esteban le pregunta, la semiología actualmente se construye sobre el modelo del signo de sus correlatos, la comunicación y la estructura. ¿Cuáles son los límites logocéntricos y etnocéntricos de estos modelos? ¿Y cómo no pueden servir de base una notación que querría escapar a la metafísica? O sea, como que ya Esteban está preguntando, bueno, vos tenés algo para decir, para explicar a la semiología porque vos sabés, o sea, vos de realidad sabés que tiene límites, ¿no? O sea, esto es lo que a donde va apuntando, o sea, van a ser como una crítica de las posibilidades de la semiología, tal como estaba y tal como la veían ellos para esa época que están escribiendo en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando dice esto del logocentrismo, que eso que es una palabra que apareció recién, ahí me pareció importante para entenderlo, citar
esto un pedacito de un texto de Derrida, ¿no? Entonces, acá les paso una línea de la gramatología, porque esto me parece que es muy importante en todo lo que va a decir Derrida después. De la gramatología Derrida dice, la voz se oye a sí misma. ¿Bien? La voz se oye a sí misma, y esto es sin duda lo que se llama la conciencia. En lo más próximo de sí, como la supresión absoluta del significante. Es como decir, en los actos de pensamiento, nosotros pareciera que pensamos sin palabras, o sea, como que realmente lo que hay es puro pensamiento, ¿no? Esto que capaz que Carlos lo contó al principio cuando habló del estilo lingüístico, ¿no? Que como esta idea de que hay un pensamiento que no tiene significación, que no está marcado por nada. Y entonces en realidad lo define como casi como un mito, ¿no? La voz es de sí misma y esto es sin duda lo que se llama la conciencia. En lo más próximo de sí como la supresión absoluta del significante. Y después dice un poco más adelante, la experiencia de la supresión del significante en la voz no es una ilusión entre otras, porque es una ilusión, porque en realidad nunca pensamos sin poner otra cosa, no hay puro pensamiento. Esto es lo que pensaba Husserl, de que yo podía captar las cosas sin ninguna mediación. Y esto, para decirlo en otro lenguaje, sin ninguna mediación, sin lenguaje sería también, ¿no? Entonces, dice, sigo, la experiencia de la supresión del significante en la voz no es una ilusión entre otras, puesto que es condición de la idea de verdad, ¿no? O sea, como que para el acceso a la verdad, piensen de nuevo lo de Descartes. Pienso, luego existo, no es que de realidad te lo estoy escribiendo, no, lo pienso. Y que es algo que es directo a mí, no hay mediación de nada, es una certeza que yo tengo de mí mismo, ¿sí? Lo que dice Derrida es que eso no es así, o sea que no hay un pensamiento puro que se piensa, sino que es un pensamiento que está marcado por, si se quiere, para decirlo, aunque es medio como una reducción de lo que dice Derrida, está marcado por el lenguaje, ¿sí? Ahí, o sea, yo digo pienso, ¿sí? Si no, no podría transmitirlo, ¿se entiende? Bueno, no puedo decir pienso, luego existo, supongamos que yo lo dijera para mí mismo, ¿y cómo se lo puedo contar a otro? O sea, Descartes tenía que escribir un libro, tenía que ponerlo en papel, en palabras, ¿sí? Eso tiene que ver con la palabra logocentrismo y fonocentrismo, por eso se lo leo. O sea, en el texto va a aparecer en un par de ocasiones estas palabras, logocentrismo y fonocentrismo, y tiene que ver con eso. El logocentrismo y el fonocentrismo es más bien como una ilusión que tiene el pensamiento occidental y que está vinculada a esta mitología de pensar de que el pensamiento no tiene, o sea, se sostiene sin significante, por lo cual es un significado trascendental. ¿Se acuerdan lo que hablamos hace un rato? ¿Sí? Porque acá aparece de nuevo el problema del significado trascendental. Entonces, ¿y con qué se va a vincular esto? Si estamos hablando de significante y significado, con el problema del signo. Y ahí Derrida le va a dedicar unas cuantas páginas del texto a plantear la cuestión del signo, ¿no? Y cómo el signo es, por un lado, un elemento que ha ayudado, dice Derrida, a superar ciertos problemas que tenía el pensamiento occidental, metafísico, etcétera, etcétera, porque de alguna manera cuestiona, digamos, algunos de sus principios, pero como a la vez también está atrapado por esa metafísica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que valora Derrida? Valora el pensamiento que encuentra en Saussure, el valor diferencial del signo, ¿no? De como que los signos, o sea, cómo significa, o sea, un sistema de signos se significa en tanto sistema de diferencias. No hay algo que en sí, digamos, sea un elemento que lo distingue, o sea, se distinguen entre sí los elementos por sus diferencias. No hay una presencia en sí misma que esté sosteniendo esa sistematización. Y por otro lado, el valor formal del signo, o sea que el signo puede tomar las formas, que no es una sustancia, sino que es una forma, ¿no es cierto? Pero por otro lado, Derrida va a decir, digamos, y esto es una de las cosas que para mí es discutible, porque él lo va a tomar de Jacobson, de que Saussure sigue usando el viejo concepto del signo de los estoicos, que habla del signatum y el significante, porque esto me parece que, bueno, nada, no importa, o sea, lo que Derrida dice es que este
dice eso, él lo reconoce. Pero dice, en Jacobson uno lo puede ver como, porque Jacobson sí lo dice, Jacobson dice significante y significado, lo sensible y lo inteligible. Y para Derrida, esta posición, digamos, esta capacidad de diferenciar, digamos, lo sensible e inteligible, dejaría abierta, dice él, la posibilidad de un concepto significado en sí mismo. ¿Qué sería un concepto significado en sí mismo? Es lo que habíamos hablado antes de un significado trascendental. Un concepto significado en sí mismo es un significado insignificante, lo que remitiría a todo lo que Derrida estaba diciendo en relación con la voz y esas cosas que les leí hace un ratito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? O sea, esto que aparece de nuevo del significado trascendental toma carnadura, me parece, de una manera mucho más interesante y mucho más clara cuando él plantea la idea, digamos, del significado trascendental, y esto se lo puedo citar, lo puedo leer directamente de acá del texto. Dice así de realidad. Porque tampoco se trata de confundir solamente, no hay que confundir significante y significado, pero dice que esta oposición o esta diferencia no puede ser radical y absoluta, no le impide funcionar o incluso ser indispensable dentro de ciertos límites. Por ejemplo, ninguna traducción sería posible sin ella. Y en efecto, es en el horizonte de una traductibilidad absolutamente pura, transparente y unívoca donde se constituye el tema de un significado trascendental, ¿no? Esto que está diciendo Derrida es como en el horizonte de una traductibilidad absolutamente pura, transparente y unívoca se constituye el tema del significado trascendental. ¿Qué quiere decir? O sea, me parece que ahí esto tiene que aclararles un poco lo que plantea Derrida. Pensar que, o sea, que ustedes tuvieron la experiencia de la traducción, han vivido alguna experiencia de traducción, no sé, mínima, de traducir un texto, digamos, incluso de decir con otras palabras lo que dice otra persona, digamos, en la misma lengua objeto, ¿sí? Que lengua fuente y lengua objeto sean la misma, se van a dar cuenta de que nunca es posible traducir completamente algo, ¿no? De hecho, hasta los sistemas, digamos, ¿por qué le cuesta tanto a Google, que igual avanzó un montón, hacer un traductor que sirva para todos los lugares? Porque hay algo en el proceso de la traducción, digamos, ¿sí? Que hace imposible, digamos, que la traducción sea completa, o completamente, como que siempre queda un resto en lo que se traduce que no se puede pasar de una lengua, de la lengua fuente a la lengua de origen, ¿sí? Entonces lo que Derrida dice es, la metafísica que sostiene, la que viene criticando en todas las otras intervenciones que les estuve mostrando, sostiene, así como sostiene el mito de que la voz que se habla a sí mismo, la voz de la conciencia, no tiene necesidad de mediación ninguna, también sostiene de que es posible eso, de que debería ser posible que todo se tradujese, que todo se entendiese, fuera absolutamente traducible, o sea que no hubiese interpretación, ¿no? Y cuando cualquier persona que traduce algo sabe que es imposible que esto suceda, porque los contextos, digamos, eso está visto, o sea, está cargado ya en los mismos, en los recursos más básicos de una lengua, en su gramática, en lo que sea, ya hay cosas que no, que se resisten a una traducción que aplanara y encontrara, porque ahí está, ahí aparece con claridad el asunto, es como decir, porque si eso fuera posible, habría como unos significados, ¿sí? Que serían independientes de toda significación, ¿sí? Serían por eso significados trascendentales, ¿no? Si yo pudiera traducir perfectamente una frase de castellano al japonés o al revés, digamos, o a cualquier idioma, o una frase más o menos larga. Hay cosas que sí, en realidad también dice, no es que dice la traducción es imposible, dice dentro de ciertos límites la traducción es posible. Porque de hecho, bueno, ustedes van a ver en el ejercicio que les propuse, Derrida, que reflexionó muy en varias ocasiones, pero de manera lateral sobre esto, después termina diciendo que su empresa filosófica fue, en cierta manera, la empresa que él no la quería llamar así, pero se terminó llamando así, la de construcción,
porque en general a la teoría de la realidad se la llama así, dice, la deconstrucción es una forma de traducción, ¿no? La deconstrucción es justamente eso, ver justamente también esa imposibilidad, de que yo no te puedo traducir todo, que todo, que no, claro, que yo todo lo que yo te quisiera decir, digamos, tampoco te lo puedo decir tal como yo quiero, como quisiera que te llegara, porque eso es imposible, ¿sí? Porque las palabras o sobran o faltan, ¿sí? Es un poco por ahí, digamos. Evidentemente en este nivel de abstracción pareciera ser, bueno, nos fuimos al carajo con respecto a todo esto. Pero es como, por eso lo que les decía al principio, ¿no? Como que así como la tradición wittgensteiniana es como, bueno, ver cuáles son, pasar, digamos, de un momento de pensar lo lingüístico en la relación, bueno, de representación con el mundo, a pasar al hecho, a la pragmática, digamos, de la significación, digamos, para decirlo brutamente, acá es como que es encontrarnos más con el obstáculo de la cosa, ¿no? Como que en Twitter también era un obstáculo, porque decir, bueno, no, es imposible hacer una teoría de un lenguaje que represente al mundo perfectamente, eso es imposible. Pero hacemos otra cosa con el lenguaje que también son interesantes, importantes y que no nos dábamos cuenta, ¿no? Bueno, Derrida parece esto más como, bueno, eso que hacemos con el lenguaje es muy importante, digamos, pero también nos plantean unos problemas tremendos con respecto a ciertas ilusiones que nos hacemos, ciertas ilusiones de omnipotencia que tienen, si se quiere, ¿no? Porque si vamos, hay un trasfondo de esto en el pensamiento de Derrida que es, bueno, la ilusión de que nosotros vamos a controlar, digamos, tener algún control más allá de nuestra finitud sobre el mundo, porque en el punto es eso, ¿sí? Que Derrida lo haya trabajado en la filosofía es porque él era filósofo y aparte porque en la filosofía, digamos, en los proyectos más elevados de la filosofía, lo que la filosofía buscaba era eso, es decir, bueno, vamos a encontrar la verdad de la milanesa y a partir de ahí seguimos para adelante, ¿no? Derrida dice, siempre va a fracasar, porque hay algo ahí que es imposible, ¿no? Es como que darnos cuenta de eso también, ¿no? Bueno, a ver. No, todavía tenemos. Bueno, después va a ser ahí aparecen, qué sé yo, críticas a la noción de comunicación, que eso es una cosa que es absolutamente clara, ¿no? Justamente por todo lo que venimos diciendo, Derrida dice, la idea de comunicación, ¿qué implica? La transmisión encargada de traspasar de un sujeto a otro la identidad de un objeto, significado, de un sentido, de un concepto, separados por derecho propio del proceso de pasaje y la operación significante. Esto es lo que justamente Derrida dice, no, esto no es así. Esto no puede pasar, no es que... Obviamente que ciertas cosas sí, si yo le digo, el lunes que viene nos encontramos acá a las 5, a las 7, perdón, y sí, eso más o menos sí, pero lo que yo le dije, lo que vengo diciendo de Derrida, que también lo voy leyendo y lo voy pensando, transcribírmelo exactamente tal cual, no, va a ser más difícil que se entienda lo que... Porque, ¿qué quise decir? Bueno, Derrida cuestiona la idea del querer decir. ¿Qué quiso decir? ¿Qué sé yo? Porque ni yo sé qué quise decir en un punto. Eso es lo que está viendo mostrando Derrida. En la medida de que ninguno de nosotros inventó el lenguaje, ¿sí? O sea, no es que nacimos y dijimos... Por ejemplo, un ejemplo clarísimo es el texto con el que trabajaron con Carlos en el de Wittgenstein. Cuando habla San Agustín, el primer ejemplo, San Agustín dice, ¿cómo aprendí el lenguaje? Fui escuchando cómo hacían lo grande, cómo señalaban las cosas y así entendí bueno, lo estoy haciendo muy bruscamente. Eso es el ejemplo de justamente de esta idea metafísica de cómo funciona el lenguaje. El lenguaje no funciona así. Yo nazco adentro de un lenguaje y el lenguaje me forma a mí. ¿Sí? Bueno, los psicoanalistas, esto tiene bastante que ver, en un punto lo de Derrida, más allá de que Derrida tenía media pica con Lacan, tiene mucho que ver, ¿no? De hecho, en uno de los textos de este libro se tira violentamente contra Lacan, diciendo, bueno, me robó, qué sé yo, bueno, cosas así. Esas cosas así como, bueno, de peleas que después parece que nunca se saldaron del todo. Pero sí tiene mucho que ver, o sea, es un diálogo bastante claro con esas cuestiones, ¿no? Bueno, después ¿qué otra cosa importante? Me parece que la crítica debe estar muy claro. Bueno, después aparece
palabra de esas difíciles sobre las cuales es imposible hablarlo en dos palabras, que se llama diference, ¿no? Es un concepto de Derrida. Tampoco es un concepto, diría él, ¿no? Complicado con la cosa. La diferencia con esta palabra en francés, con la palabra... Es como si fuera la palabra diferencia. En francés la palabra diferencia se escribe así. Y él lo que le cambia es una letra, que si se pronunciasen, digamos, relativamente, no tendrían cambio en la manera que se pronuncia. Différence, acá, o différence, es lo mismo. Sin embargo, hay un cambio. Es un cambio que es una marca, una huella, una grafía, ¿no? En el sentido de marca, huella, de grafía, de escritura, ¿sí? Bueno, él dedica un texto muy oscuro, en cierto sentido complejo para trabajar la cuestión, pero ¿de qué trata la diferencia? Justamente a lo que alude es esta idea del movimiento de la significación. La diferencia en última instancia es la idea del movimiento de la significación, de que cualquier cosa, cualquier producción, si se quiere, de significación está constreñida u obligada a transformarse, ¿no? Esto lo podemos, el ejemplo para mí que más claro queda es pensar el cambio lingüístico, ¿no? O sea, no sé si ustedes leyeron en Saussure, Saussure dedica una parte del curso, que no lo escribió él, pero lo escribieron sus discípulos, a la lingüística diacrónica, ¿no? Y bueno, que ahí recupera, no sé, tradiciones que ya venían de antes, de Alemania, etcétera, etcétera. Pero cuando uno piensa en cambio lingüístico, uno va viendo que nada, la estructura básica de una lengua se va transformando con el tiempo, ¿sí? Más allá de que los usuarios sean conscientes de ello. Saussure lo dice claramente. No es que un día la gente se acostó hablando latín vernáculo y el otro día se levantó hablando español, ¿sí? O sea, ese proceso de transformación, que es el proceso de transformación básico, o sea que el lenguaje mismo se transforma de una manera, ¿sí? que, que es imperceptible para nosotros. No es el resultado de la acción de ninguna gente en concreto, sino en todo caso de todos nosotros que actuamos sobre el lenguaje. ¿Sí? Eso podría darnos alguna idea de lo que es el movimiento de la diferencia. En un nivel muy básico, en el nivel del instrumento, que es entre comillas, instrumento, que es la lengua, ¿no? O sea, eso va cambiando, ¿sí? Sin que nosotros, se quede como, bueno, Derrida dice, la diferencia es la producción de diferencias en el tiempo, en el diferir, ¿sí? Es que o sea, imagínense, por eso pongo yo el ejemplo del cambio lingüístico. Es la manera de que alguien empieza, por lo que fuera, a pronunciar las cosas levemente diferentes hasta que termina dando otra cosa. Digo, yo veo una chica en YouTube que se llama Linguriosa, me divierto. Es una chica española y ella trabaja mucho sobre esto. Y bueno, ustedes ven ella explica cómo van los cambios, no sé, del siglo XV al siglo... ¿Por qué nosotros, la Y nuestra, ¿no? Que incluso la otra vez les veía un video donde mostraba como, de hecho está... Vieron que nosotros hay el fonema de, digamos, esto lo fuimos perdiendo, no decimos lluvia, sino que decimos lluvia, que eso sigue mutando todavía, ¿no? Bueno, y entonces ella va mostrando esos cambios que la lingüística histórica o diacrónica de alguna manera va registrando cómo esas cosas se van moviendo y que después, o sea, cuando uno se quiere dar cuenta es otro mundo, digo. Eso se ve justamente comparativamente, cuando uno compara el español que hablamos nosotros con el que hablan en España o el que hablan en Córdoba, digamos, ¿no? O el que hablan en otro barrio, porque de hecho hay diferencias que son de barrios, ¿sí? Saussure decía, bueno, no sé cómo será Suiza, pero decía, entre cantón y cantón, entre valle y valle, es otro lengua, ¿no? Bueno, entonces, esto de la diferencia, que tiene que ver con, dice así de realidad, ¿no? O sea, habla del movimiento generativo en el juego de la diferencia, ¿no? Dice,
diferencia es incompatible con el modelo estático, sincrónico, taxonómico, histórico del concepto de estructura. Ahí es como que está discutiendo con la idea de estructura. Pero bueno, justamente lo que Derrida de alguna manera está cuestionando es un poco como que a una primera semiología que pensaba, digamos, que digamos, eso, justamente, estos procesos de cambio, de transformación, de generatividad, esas cosas que estaban impensadas en la semiología, digamos, él con el concepto de diferente de alguna manera apunta a cuestionar, ¿no? A un modelo más estático y taxonómico. Piense que yo, en los primeros momentos donde se trataba, capaz que más o sea, no de pensar justamente las transformaciones, ¿no? Como que eso quedaba afuera, ¿no? El modelo estructural es como capta un estado y después capta otro, pero no piensa qué es lo que está detrás de eso, ¿no? Bueno, a ver qué más. Otra cosa importante que sí que es la cuestión del texto, ¿no? Ahí se añade un planteo interesante porque ahí está ya discutiendo, cuando habla del texto, está discutiendo no tanto con el tema del signo, sino con el tema de la expresión, ¿no? O sea que es un problema que se lo plantea, como les decía antes, a la fenomenología de Husserl, ¿no? Husserl tenía una idea de la expresividad, ¿no? De que el lenguaje de alguna manera expresaba algo que era anterior al lenguaje, ¿no? Yo tengo una idea y el lenguaje la expresa, ¿no? Y entonces él hace como una crítica, ¿no? Y dice, yo diría que si el expresivismo no es simplemente y de una vez por todas superable, la expresividad ya está de hecho superada, se quiera o no, se sepa o no se sepa. En la medida en lo que se llama el sentido a expresar está ya de parte a parte, constituido por un tejido de diferencias, en la medida en que hay un texto, una red de apostillas textuales, una transformación textual en la cual cada término pretendidamente simple está marcado por la traza de otro, la interioridad presumida del sentido está trabajada por su propio exterior. Se lleva siempre ya fuera de sí. Ya es diferente, ¿no? Ahí retraduje lo que dice, puse esta palabra, como que está diciendo, yo estoy diciendo algo y lo que estoy diciendo, ustedes lo están leyendo de otro lugar, ¿sí? O sea, ya el hecho mismo de decir algo, ese proferimiento, es entrar en una relación con un contexto. Las cosas no se dicen en el vacío. Todo lo que nosotros pronunciamos no ocurre en el vacío, ¿sí? Ocurre en un contexto X. De realidad, de hecho, una cosa que me olvidé decirles, a lo largo del tiempo hay tres términos que Derrida usa de manera que con el tiempo son como equivalentes, que son texto, contexto y huella, ¿no? O sea, como que en cierto sentido hablar de texto, de contexto, de huella, para Derrida es algo que es más o menos equivalente, ¿no? O sea, por eso, o sea, contra una teoría que dice el lenguaje expresa lo que yo pienso, Derrida dice no, porque, o sea, el texto siempre va a entrar en relación con un contexto y lo que vos quisiste decir, que en la última instancia, diría Derrida, tampoco vos sabés lo que en última instancia quisiste decir, porque de alguna manera estás obligado, o sea, igual también hay un cuestionamiento de eso, porque, digamos, el lenguaje mismo te obliga, si se quiere, a decir las cosas de una manera y no de cualquier manera. Y la manera como eso se lee, digamos, no depende de esa intención o ese deseo de expresar. O sea, esto, claro, digo, en más de una ocasión, digamos, habrán todos experimentado de que pensaban de que estaban diciendo algo que para el otro era absolutamente claro y no era así, ¿no? Hace poco puse un meme en Facebook que algo parecido, que me encontré en un sitio que se llama Disturbing Quotes, y era como que había un dibujito que decía, ¿qué es lo que quiero decir? Era como una ruta derecha, y cómo lo digo, y era toda una ruta derecha. Pero es un poco así, digamos, o sea, nosotros nos imaginamos que alguna cosa está absolutamente clara, y el hecho mismo, el contexto, o sea, la producción de los textos hace que eso no sea así, ¿sí? Digo, esto no se escapa. En cierto sentido lo que dice Derrida, aunque lo diga o sea, para ir un poco cerrando y apurando el tranco porque estamos 8:30, aunque se diga de maneras muy oscuras, todo esto ustedes de alguna manera ya lo tienen absorbido.
sentido, por lo que yo le decía antes, de que esto es un momento que si bien está dicho en una jerga muy compleja, es algo que de alguna manera todos lo hemos de alguna manera captado, más allá de los matices sutilezas que pueda tener. El hecho de que la relación que tenemos con el lenguaje, y cuando digo lenguaje, digo todos los procesos de significación que existen, no es una relación absolutamente dominada por un querer expresar algo de un sujeto que es absolutamente dueño del sentido de sus palabras. ¿Sí? Eso es algo que, digamos, bueno, eso es lo que Derrida de alguna manera le dijo, bueno, muchachos, no es así, no es así. Y te lo explico por esto, por esto, por esto y por esto. Lo dice con un lenguaje medio complejo. Yo estoy tratando de justamente trabajar con eso, con los contextos, contextualizarlo, bajarlo a otro lugar para verlo. Pero digo, esto es lo que está planteando. ¿Sí? O sea que, en ese sentido, como le decía, y volviendo a estas cosas, igual quédense tranquilos que yo después le voy a mandar, por lo menos las citas que me parecen claves. Me parece importante cuando lean esto, pensar en esto que decía López Lizaga, se lo vuelvo a leer para, ¿no? Que dice, para otros, o sea, pensando justamente en la línea de Derrida y todo el poststructuralismo, dice, para otros, el lenguaje más bien socava ambas experiencias. La experiencia, ¿no? que se refieren son la experiencia del mundo y la experiencia de la propia subjetividad, ¿no? Esas están socavadas, porque dice, el lenguaje más bien socava ambas experiencias al filtrarlas o tamizarlas de un modo irremediablemente distorsionador. Por otro lado, después sigue este investigador, este filósofo, sigue planteando, porque eso también es una aporía, ¿no? Es un planteo que no cierra, que tiene internamente es una contradicción, pero por otro lado, tampoco es posible superar, bueno, ahí lo complico un poco más el asunto, pero es una aporía que nos enfrenta a ciertas zonas donde nosotros pensamos que no, acá tenemos que llegar, la lógica tiene que superar esto, es como que te dice, acá hay un límite, acá no podés avanzar más. Hay ciertas cosas donde vos no tenés certeza y tenés que jugarte con lo que pasa. Bueno, más o menos va por ahí. Piensen entonces, volviendo a lo de la semiología y gramatología, lo hacemos rápido para pasar al otro texto. Como un intento de pensar qué cosas puede aportar el pensamiento de Derrida a la naciente, porque esto está escrito en el año 68, o sea, hace casi 50 años, bueno, un poco menos, 45, no, más, 50 y pico, perdón. 50 y pico, 54, 55. Entonces, ¿qué le podía aportar a esa semiología naciente toda esta reflexión? ¿No? Y entonces, en esa discusión hay una discusión que tiene que ver con Saussure, que para mí, digamos, no tiene por qué seguir lo que yo les digo, pero me parece que tampoco es algo absolutamente satinado. Me parece que fuerza cierta, un poco como que le aprieta demasiado a Saussure, cosas que Saussure capaz que no le preocupaban tanto, pero de cualquier manera a lo que quiere ir es, bueno, a esos lugares donde justamente, donde lo que es la obsesión de Derrida, que se ve no solamente en lo que dice Saussure, sino en lo que dice de Husserl, ¿no? Esta idea de que yo puedo expresar mis ideas claramente porque yo las tengo claras y el lenguaje no es ningún obstáculo. Eso es lo que está criticando Derrida, básicamente. Bien, entonces nos queda, lo puse al final, como les decía antes, de la obra del texto para pensar a Barthes como, no como se me había ocurrido la primera vez que le propuse a Carlos poner esto en el teórico, como alguien que facilite la llegada de Derrida, sino como alguien que lea Derrida y que lo interpreta a su manera, porque no hay otra forma. ¿Sí? O sea, como que bueno, lo lee desde algún lugar y trata de sacar algo. ¿Y qué es lo que trata de sacar algo? Yo creo que lo que a Barthes le sirven todas estas lecturas de Derrida, de Lacan, porque en esta época él mismo lo cuenta en su libro Roland Barthes por Roland Barthes. Este momento de la textualidad dice que los principales autores que leía eran Derrida, Lacan, Julia Kristeva, o sea, el grupo de Perigel, ¿no es cierto?
Y bueno, ¿a dónde lo lleva obviamente a Barthes todas estas meditaciones constructivas de Derrida y los otros autores? A pensar la literatura de otro modo, o a repensar, digamos, o a descubrir, digamos, en el acto de la literatura cosas que antes no se habían planteado. Entonces, en ese sentido, como les decía hace un rato también, este texto guarda ciertas conexiones con el otro artículo de Derrida, perdón, de Barthes, que era La muerte del autor, que creo que todos ustedes conocen. Y una de las cosas que tiene como de continuidad importante es la idea de la lectura, ¿no? Cuando uno dice lectura, también dice interpretación, también está diciendo contextualización, porque siempre una lectura, una interpretación, es una recontextualización de algo que venía, ¿sí? O sea, y entonces está marcada, tiene marcas, tiene huellas, ¿sí? Eso es el proceso. Entonces, ¿para qué le sirven todas estas cosas a Barthes? Para leer la literatura y encontrar ciertas cuestiones que antes no se percibían, ¿no? O sea, entonces Barthes va a decir, bueno, que después de lo que fueron la ruptura que marcan el marxismo y el freudismo de alguna manera, dentro de ciertas modalidades de trabajar con la literatura, se siguen produciendo desplazamientos, ¿no? Se siguen produciendo desplazamientos epistemológicos, habla de deslizamiento epistemológico y dice, se produce la exigencia de un objeto nuevo, obtenido por deslizamiento o inversión de las categorías anteriores. Ese objeto es el texto. Es que, bueno, obviamente, o sea, justamente el concepto central acá es el concepto de texto, ¿no? Ahora el texto. Y entonces Barthes va a plantear ahí como una serie de observaciones, o sea, está pensando en la literatura, insisto, ¿no? Él está pensando en la literatura, no está pensando, digamos, en la historia, en el discurso filosófico, sino ni en la historia de la metafísica, sino en la literatura. Y entonces lo que va a hacer es como proponer una serie de, dice, este deslizamiento epistemológico que se está produciendo, que pasa de pensar a la producción literaria como obra a pensarla como texto, bueno, tiene una serie de características. Una aclaración al respecto. Hay como en el texto, si uno lo lee, va a ver que hay como una oscilación. Hay momentos donde pareciera ser que obra y texto son formas distintas de ver los mismos objetos. Pero en otros momentos, por lo menos en un momento solo, cuando se refiere a la obra de Bataille, pareciera que no, de que hay cosas que son obras y hay cosas que son textos, ¿sí? Eso es una oscilación un poquito problemática en el texto, pero tampoco hay que darle bolilla porque no ese es el punto donde nosotros vamos, sino a la manera como Barthes, como les decía, lee a Derrida, ¿no? De qué manera el texto derridiano está de alguna manera trabajando sobre lo que Barthes va a decir, ¿no? Entonces, bueno, va a proponer como en torno al texto una serie de proposiciones, la llama, ¿no? Entonces dice, va a hablar del método, de la experiencia de los géneros, del signo, la pluralidad, la afiliación, bueno, no importa. Lo van a ver ahí cuando lo lean, son 7 proposiciones sobre 7 cuestiones, ¿no es cierto? Algunas de las cuales son muy claramente vinculantes con lo que nos planteamos. Bueno, pero voy leyendo para hacer más rápido, porque si no me parece que no nos vamos a quedar, lo leo y cuando lo requiera lo explico. De todas las proposiciones, porque vamos al punto, de todas las proposiciones nos interesa en primer lugar la referida al signo, que vendría a ser la tercera, ¿sí? Donde se ve con claridad cómo Barthes hace su lectura y se apropia de ciertos planteos de Derrida. Pero igual hay rastros de esa lectura y apropiación en todas las proposiciones, digamos, y en particular todas las que siguen al signo, ¿no es cierto?
eh, o sea, de la tercera en adelante, uno va a ver la marca de Derrida en una cantidad de cosas. A ver, se los leo. La tercera proposición, que es la del signo, ¿no? Remite al signo aludiendo al hecho de que la cualidad significativa del texto es muy diferente a la de la obra. A ver, dice Barth que la cualidad significativa del texto es muy diferente a la de la obra. Mientras que la obra funciona toda ella como un signo general, el texto practica un retroceso infinito del significado. El texto es dilatorio, su campo es el del significante. ¿Qué quiere decir con esto cuando dice Barth? Mientras que la obra funciona toda ella como un signo general, es como que decir, la obra, en el sentido como, justamente, ¿no? Pensando lo que les leía antes de la muerte del autor. La obra es un signo del autor Dios, es lo que el autor Dios quiso decir, ¿no es cierto? Es como decir, porque Barth acá está pensando, bueno, las obras clásicas son así, y entonces, y la crítica, en realidad lo que está diciendo Barth es que la crítica las ha tomado así. ¿Qué quiso decir Balzac en La comedia humana? Bueno, quiso decir esto, quiso retratar al mundo burgués del siglo XIX, punto. Pero dice Barth, y acá no sé si ustedes leyeron un librito de Barth, justamente hablando de Balzac, que se llama SZ, que está muy vinculado con esto. Me parece que en una época se leía. ¿No? ¿Se acuerdan de haber leído los códigos proairéticos? ¿No se acuerdan? No. La experiencia que tiene esto es como que lo que dice Barth ahí, más allá de los códigos que yo no me acuerdo, que eran como 7, proairéticos, no sé qué más, bueno, es uno fragmenta el texto hasta el punto de que empieza a significar una muy otra cosa de lo que el texto leído bajo las claves convencionales significa. Empiezan a aparecer cosas, dice Barth en SZ, que no estaban, que nadie sabe dónde estaban, que se pueden hacer, como que hay cierto recorrido de las lecturas que de alguna manera produce una transformación, una fragmentación del sentido. Y eso se vincula con esto que está diciendo Barth acá, ¿no? Mientras que la obra funciona como un signo general, el texto practica un retroceso infinito del significado. El texto es dilatorio, es decir, como que hay como una demora. Tu campo es el significante, o sea, cuando hace hincapié en el significante está hablando en la materialidad de lo que se dice, la manera como se dice, y no ese sentido como que uno estaría diciendo, bueno, esto era lo que quería decir el autor, sino como que yo le presto atención a cosas, ¿sí?, que son de otro nivel, de la superficie del texto. Es como que en vez de pensar ese trasfondo de sentido que estaría justamente dándole sentido a la obra, yo estoy pensando otra cosa que aparece en un acto de lectura. Esto, en cierto sentido, el movimiento de Barth es como un movimiento de cierta libertad de la lectura, ¿no? Como que la lectura permite hacer operaciones que el texto no las puede prescribir. O sea, por más que, o sea, Barth reconoce que un texto nos impone ciertas cosas, más en la literatura, pero en cualquier texto, alguien nos dice, bueno, ahora detenete, pensemos sobre esto, esperemos que pase tal cosa. O sea, los textos nos ponen unos marcos, pero no nos ponen todos los marcos, porque hay acciones que hacemos nosotros, pero no pensarnos nosotros como sujetos absolutamente decidientes en estas cosas, sino como que también nosotros, como estando atravesados por todas esas operaciones, hacemos algunas operaciones. Esto es como, bueno, lo que va a empezar